5 de septiembre de 2017. Saludos cordiales a usted que está con nosotros como siempre a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, en la transmisión también a nivel nacional por los servicios de cable de Tigo y Claro en todo nuestro país. Estamos también en las plataformas digitales. Usted nos encuentra en el fanpage de TVO Canal 23, desde luego en el Facebook, también en las plataformas de Will Salgado, en este servidor, y en el Twitter, en la transmisión simultánea a través de Periscope. Si desea, usted también tiene la opción de descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña en cualquier país en el mundo. Antes de presentarles a nuestro invitado de esta tarde, quiero mostrarles un poco sobre los temas que han estado en agenda de nuestro país, sobre los principales temas y al final también algunas publicaciones sobre el análisis que estaremos haciendo esta tarde. Pues bien, lo que tenemos en pantalla, dice la prensa gráfica este día, militares vendieron 4 metralletas a pandilla. La Fiscalía General de la República señala en audiencia Operación Jaque los nexos Estado-Mara. Hay una foto destacada que tiene que ver con 2 soldados y 2 policías muertos. El repunte de los homicidios en El Salvador cuenta entre sus víctimas, dice la prensa gráfica, a 2 miembros del Ejército y a 2 de la Policía Nacional Civil. Las bajas policiales se reportaron en Chalatenango y La Libertad y los militares en Morazán y Sonsonate. Esa fotografía, de acuerdo a la descripción que hace la prensa gráfica, es la escena de otro ataque a un policía registrado en Cuisnahuat, en Sonsonate. El agente resultó gravemente herido y fue llevado a un hospital. Mientras tanto, ese es el detalle sobre esta arma de grueso calibre que fue vendida a pandilleros de la MS-13. Ustedes recordarán, 2 de esas armas fueron encontradas después en una vivienda particular y otra en otro sitio acá en San Salvador. Mientras tanto, un tema que está de discusión en la Asamblea Legislativa, para la que se ha creado una comisión ad hoc de estudio de análisis detenido a partir de este día. Reforma de pensiones se discutirá en una comisión especial. Eso es lo que ha dicho la prensa gráfica. El precio de los combustibles con alzas de hasta 17 centavos de dólar por esos 2 fenómenos climáticos, por Harvey e Irma. Por segunda quincena consecutiva, el Ministerio de Economía que está anunciando sus incrementos en los precios de los combustibles, particularmente el impacto en las gasolinas. Diario El Mundo dice, pandilla infiltró a Fuerza Armada y alcaldías. La Mara Salvatrucha se infiltró en la Fuerza Armada para comprar ametralladoras del Regimiento de Caballería, de acuerdo al juicio que se desarrolla sobre la operación Jaque en el occidente del país. Bajaría la comisión de las AFP y Seguro a 1.9% en el parte de la discusión que hay. En temas políticos, el FMLN que da plazo de 5 días a Nayib Bukele, el alcalde de San Salvador, para que se defienda, un proceso que algunos consideran que prácticamente las cartas están sobre la mesa y ya es una decisión tomada en el partido de izquierda de expulsar al alcalde capitalino. Y los vendedores, mientras tanto, que están presionando al FMLN para detener la expulsión de Nayib Bukele. De estos temas estaremos conversando con nuestro invitado esta tarde. Nicaragua es la 4ª economía que más crecerá de América Latina y el Caribe. Esta era una proyección de crecimiento económico de CEPAL sobre el Producto Interno Bruto. En las proyecciones, por ejemplo, Nicaragua tiene el 4.7% de proyección de crecimiento. Ustedes recordarán El Salvador, que se encuentra en 2.2, con la posibilidad de que crezca a 2.3, quizás a 2.4. Ese es un poco más el detalle, pero también el modelo COSEPO del régimen de Ortega. Hay una nota acá de Carlos Fernando Chamorro en el Confidencial del 8 de mayo de este año, donde se plantea un análisis de fondo sobre este tema. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios acá en la ciudad capital de San Salvador, Enrique Sáenz. Él es un economista y ex diputado nicaragüense. Enrique, es un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, William. Un saludo a la audiencia salvadoreña, al hermano pueblo salvadoreño. Es un gusto estar aquí. Perfecto, vamos a hacer un análisis a ver si el tiempo nos alcanza, Enrique, iniciando parte con la parte estrictamente económica de cómo está el comportamiento de la actividad económica en Nicaragua, la incidencia del sector empresarial. Imposible dejar de hablar entonces de actividad política y la actividad económica en ese país. Pues bien, antes de entrar en materia, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional y ahora que está de aniversario, con 57 premios para usted, 19 pantallas de 32 pulgadas, 19 licuadoras Soster, 19 tarjetas de regalo de $25. Esta promoción llega hasta el 31 de octubre. Dicho esto, Enrique, a ver, comencemos hablando sobre el tema de proyección de crecimiento, porque lo que tengo acá, por ejemplo, en esta gráfica que la tenemos en el full pantalla, sobre tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto que hacía CEPAL, esto fue en enero de proyección para 2017,
Y llama la atención, ¿no? Porque a nivel de Centroamérica es Nicaragua el que está prácticamente por arriba, obviamente Costa Rica, pero sobre todo Nicaragua en primer lugar, con esa perspectiva de crecimiento de 4.7%. ¿Cuál es la condición? Porque ya tenemos más de un semestre, pues ya pasamos el primer semestre, entonces, ¿qué está pasando en Nicaragua a estas alturas? Sí, bueno, obviamente es un dato positivo que una economía registre en estas condiciones una tasa de crecimiento de este nivel, es un dato positivo, y esa proyección más o menos se está cumpliendo después de transcurrido el primer semestre del año. Sin embargo, hay que situarlo en perspectiva, porque esa tasa de crecimiento no es únicamente en este año, sino que se ha venido acumulando un promedio parecido en los años precedentes. O sea, casi que de forma sostenida en los últimos años. De una forma, por lo menos en los últimos años. Pero decía que hay que situarlo en perspectiva en cuanto a sus causas y en cuanto a sus consecuencias, porque así aislado, pues, es un dato relevante. Claro. En cuanto a las causas, hay que ver en qué se ha basado ese crecimiento, porque buena parte de ese crecimiento es, por así decirlo, estadístico. Por ejemplo, uno de los rubros de exportación más relevantes en Nicaragua es el oro. ¿Qué significa el oro en términos de estadísticas? Sí. Primero, inversión extranjera, y en consecuencia ya tener un registro en positivo en las cuentas nacionales, inversión extranjera. En segundo lugar, con tecnologías se extrae el oro, no recibe ningún procesamiento, ningún valor agregado en Nicaragua, se exporta y allí ya se tiene un nuevo registro positivo, aumento de las exportaciones. Claro. Pero en términos reales, ¿qué significa eso? Primero, que se llevan el oro, como en la colonia. Perdón, el desarrollo de la industria minera en Nicaragua es muy fuerte. ¿Qué tanta incidencia tiene a nivel de Producto Interno Bruto? Incluso en algunos de estos años, el oro ha ocupado el segundo lugar en las exportaciones. Está entre los primeros 4 lugares en materia de exportaciones. Entonces tiene un impacto importante en las cuentas nacionales, pero la realidad es que nos quedamos sin el oro, nos quedamos sin los dólares, porque como es inversión extranjera, después tienen que repatriarse, y nos quedamos con el registro estadístico positivo, más prácticamente unas situaciones ambientales sumamente complicadas. Ese es el caso del oro. Perdón, Enrique, pero entonces esto puede ser, esa cifra sobre oro puede ser un poco artificial. Bueno, o sea, está y no está, pero ¿cómo? Es decir, la actividad económica de la minería está, es claro, real, claro. Pero cómo se refleja estadísticamente en las cuentas nacionales tiene mucho de estadístico y no de real, porque no genera suficiente empleo, y al final te quedas sin el oro, te quedas con el daño medioambiental y te quedas sin los dólares, porque como es inversión extranjera, también los dólares salen al exterior y uno se queda con el registro estadístico positivo. Ese es un ejemplo. Sí. Luego tenemos entonces, ¿cuál es el otro rubro importante? Bueno, El Salvador, usted conoce un poco la situación económica nuestra, dependemos fundamentalmente del envío de las remesas de los compatriotas, ¿no? en Estados Unidos, y es casi todo para consumo, pero fundamentalmente de eso es lo que nosotros nos apoyamos. Bastante parecido, el rubro más dinámico, el que explica buena parte del crecimiento económico, es el consumo, y efectivamente el consumo se asienta de manera significativa en las remesas, y ese es otro dato que alimenta la estadística del crecimiento económico. Pero para medir realmente la eficacia del crecimiento económico, el primer parámetro es la generación de empleo, y cuando uno compara esta cifra con la generación de empleo, ¿con qué se encuentra? Con que lo que genera es
subempleo. A partir del 2006, en el 2006, por ejemplo, la tasa de subempleo en Nicaragua era del 33%. Después de 10 años, con estas cifras o cifras parecidas, el subempleo supera ahora el 40% de la población ocupada, de la población económicamente activa. ¿Subempleo estamos refiriendo concretamente al sector informal? No después podemos hablar del sector informal. Subempleo allá se define como las personas que ganan menos del salario mínimo, es decir, un trabajador precario o que trabaja menos de la jornada laboral ordinaria por causas ajenas a su voluntad. Claro. Es decir, un trabajador temporal, un trabajador eventual, ese es el subempleo. Pero también en materia de economía informal. En el 2006, el 65% de la población ocupada lo hacía en la economía informal. En el último dato que publicó el Banco Central, este porcentaje se había elevado al 80%. Entonces, cuando uno analiza en términos de empleo y de calidad de empleo, tiene que preguntarse, ¿y cómo es que crece una economía a estos ritmos? Y sin embargo no se genera ni empleo de calidad. El otro dato que tiene que ver con el crecimiento económico son los salarios. Y aquí igual las cifras oficiales muestran una declinación sostenida en los salarios reales, valga la redundancia, de los asalariados, salvo en los últimos 2 años, pero no atribuible al crecimiento económico, sino que a la disminución de los precios del petróleo, que se ha traducido en cierta disminución de los precios del combustible y en consecuencia un aumento del poder adquisitivo de la gente, pero por una variable exógena y no como resultado de la dinámica económica del país. Enrique, pero entonces volvamos al punto. ¿Cómo se puede, si es que tiene una explicación lógica, cómo se puede aclarar o explicar esa incongruencia, digamos, contradicción que hay con un crecimiento alto de la economía en términos generales, entonces con ese problema del empleo? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, o hay datos que se están inflando, o es porque el dinero se está yendo para otra parte, o ¿dónde están los trucos en eso? Aquí estamos entrando a un terreno un poco complicado que exige una explicación. Primero, que la economía de Nicaragua hay que considerar también el tamaño de la economía de Nicaragua. Es aproximadamente la mitad del Producto Interno Bruto de El Salvador, aproximadamente la cuarta, la quinta parte de Costa Rica o de Guatemala, a pesar de ser el más extenso. Un Producto Interno Bruto que va entre los 12,000 y 13,000 millones de dólares. Sí. Entonces, sitúo esto porque también tiene que ver con el crecimiento económico. Crece, pero como el pastel es más pequeño, entonces el pedacito que es más pequeño. Entonces, el primer acto de gobierno de Daniel Ortega fue suscribir un acuerdo con Chávez, con el presidente entonces de Venezuela. Mediante este acuerdo, Venezuela se comprometía a otorgar o a cubrir la totalidad de los requerimientos de petróleo de Nicaragua. Esto, en ese momento la economía tenía alrededor de 10,000 millones de dólares, una cosa así. En todo caso lo redondeamos para facilitar el cálculo porque esto es fundamental para comprender esto. Entonces, las necesidades de petróleo de Nicaragua, en términos generales, con un barril a $100, eran entre alrededor de 1.200 millones de dólares anuales. ¿En qué condiciones se otorgaron estos suministros petroleros? La mitad se transformaba en un crédito a 25 años de plazo con una tasa de interés del 2% y con 2 años de gracia. En términos financieros, un regalo. Claro. Eso en Nicaragua significaba un ingreso líquido de entre 500 y 600 millones de dólares anuales. O sea, una inyección bastante fuerte, muy importante. En relación
tamaño del Producto Interno Bruto. Pero ¿dónde está la parte filosófica de la canción? Que en lugar de ingresar al presupuesto general de la República, donde tenía que presentarse de alguna manera a conocimiento público, acordaron Ortega y Chávez privatizar esa cooperación. Entonces inventaron una empresa que se llama Albaniza, a la que se le otorga el crédito por los 500 o 600 millones de dólares. Y entonces este acuerdo de Albaniza no pasa por Asamblea Legislativa, no pasa por supervisión de Corte de Cuentas de la República. Estoy hablando en la equivalencia nuestra. Absolutamente. O sea, por ningún ente contralor. Es apropiado privadamente. Pero es una deuda. Teóricamente, bueno, ya nos estamos adelantando, una deuda privada, porque Albaniza lo canaliza el fondo a una entidad nacional que se llama Caruna, que es una cooperativa bajo el control de Ortega. Entonces, este flujo de fondos de 500 a 600 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja, como decimos nosotros, se combina con el otro 50%. El otro 50%, estamos hablando de la época dorada de esta cooperación, donde el barril estaba arriba de 100 dólares el barril, más de 100 dólares. El otro 50% que debía de pagarse en efectivo, parte del arreglo era que se podía pagar en productos. Sí. Entonces Nicaragua no desembolsaba un centavo en concepto de factura petrolera, recibía 500 o 600 millones de dólares en efectivo, y el otro 50%, en un porcentaje significativo, se pagaba en azúcar, en café, en ganado, etcétera, que eran recursos que también ingresaban a la economía. Entonces, realmente la cooperación venezolana significó una oportunidad extraordinaria para que Nicaragua diera el salto si se hubieran invertido con eficacia. Pero ¿qué ocurrió? Como estaban en manos privadas de quienes detentan el poder político, empezaron a apoderarse de sectores claves de la economía. Entonces, el sector de la distribución de la energía, el sector de la generación de energía, Albaniza es el mayor generador de energía, el sector de la distribución de combustibles, donde tienen un porcentaje significativo del mercado. Entonces, ¿qué pasa? En todo esto no entra el sector privado como tal, o bueno, en una parte nada más. ¿Hasta dónde? En parte relacionado, ¿verdad? Porque en la generación de energía, el principal generador es Albaniza, pero hay generadores privados. Si los precios de las tarifas suben, obviamente parte de los generadores se benefician, llamémosle así, del poder de negociación de Albaniza frente a la entidad reguladora. Ahora bien, pero entonces todos los beneficios que puede estar o pudo haber generado entonces esa inversión venezolana en Nicaragua, ¿en qué se tradujo o en qué se está traduciendo en este momento? En concentración de el ingreso en una familia o en un grupo muy pequeño, que se transformó en un muy corto plazo en el principal generador de energía, en la propiedad de un banco nuevo que se llama Bancorp, etcétera. Entonces, salvo el componente comercial de esta operación, lo que era el componente financiero fue concentrado, es decir, no llegó al conjunto de la economía, salvo que una parte se utilizó para alimentar clientelismo político, es decir, para programas que no resolvían el problema de la pobreza, pero sí contribuían a darle una credibilidad al discurso por los pobres. Entrega de láminas de zinc, entrega de gallinitas, entrega de chanchitos, y entonces el discurso populista era encubierto con ese tipo de entregas. ¿Cuál es el drama? El drama es que cuando se desplomó el precio del petróleo, los ingresos financieros, que es lo que está ocurriendo ahora en el presente, también se desplomaron, y con la crisis venezolana también está sufriendo el componente comercial.
De acuerdo, tengo que hacer una pausa, la primera pausa comercial, Enrique. Cuando regresemos, la inversión extranjera directa, ¿a cuánto asciende? Porque obviamente nosotros aquí en El Salvador estamos en la cola, ¿no?, de la inversión extranjera directa, debajo de todos los países centroamericanos. Ustedes están en otra posición, pero un poco hablar en el siguiente segmento qué es lo que hace atractivo a los inversionistas en Nicaragua, porque algunos dicen, bueno, hay empresarios salvadoreños con inversiones fuertes en Nicaragua, qué es lo que lo hace diferente a que aquí incluso hay algunos reclamos porque dicen, bueno, ¿y por qué entonces algunos empresarios están yendo a Nicaragua en un régimen que tiene prácticamente todas las luces o los matices dictatoriales incluso? Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos hablamos de este tema. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con una promoción de aniversario con 57 premios para usted. Regresamos. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo de la ciudad capital San Salvador. Enrique Sáenz, economista y exdiputado nicaragüense, nos acompaña en nuestros estudios esta tarde. Bueno, Enrique estará hoy entonces 6 de la tarde en el foro del Movimiento Libertad, ¿no? Compartiendo con Facundo Guardado. Con mucho gusto. Y un poco sobre estos temas de alguna manera, ¿no? Alrededor de las realidades de El Salvador contrastadas con las realidades de Nicaragua. Ese es el propósito. En realidad, yo quisiera aprovechar la oportunidad para regalarte este libro que elaboramos un conjunto de profesionales nicaragüenses sobre los 10 años del régimen de Ortega, y así se llama, el régimen de Ortega: derechos humanos, fuerzas armadas, política, elecciones, economía, que es una especie de pantallazo sobre estos 10 años del gobierno de Ortega, y quisiera que... Perfecto, gracias. ¿Esto cubre hasta qué año sería? ¿Hasta el año pasado? Hasta el año pasado, 2016. Hasta que cumplió su segundo periodo Ortega de 5 años, ahora está en su tercer periodo. Bueno, interesante, lo vamos a leer. Bien, Enrique, entonces, dejaba planteada la interrogante anterior en el segmento pasado sobre el tema de la inversión extranjera directa. ¿Cómo se perfila en Nicaragua? Porque sí me interesa que nos dé también ya una imagen de este momento, de entonces, de cómo está la situación nicaragüense, porque acá en nuestro país hay un poco de especulaciones sobre lo que está pasando alrededor de Albapetróleos, por ejemplo. Hay quienes sugieren de que están en el país, han venido insistentemente desde el año pasado algunos venezolanos a supervisar de forma directa la inversión que ellos han tenido a través de Albapetróleos, a recuperar algunos activos. Debemos entender que algunos que se beneficiaron, por ejemplo, de créditos o de otro tipo de cosas a raíz de los programas que se derivan de Albapetróleos, pues ahora prácticamente han sido embargados porque no han pagado. Bueno, por ejemplo, hay unas empresas por ahí que tuvieron problemas serios. Pero detengámonos en la parte de la inversión extranjera directa. ¿Qué es lo que lo hace atractivo? Porque hace poco estaba leyendo, por ejemplo, que de un solo plumazo Ortega había eliminado los estudios de impacto ambiental, que debo asumir que se aplican para cualquiera que quiera invertir en Nicaragua en cualquier proyecto, ¿no? Sí, yo creo que en el corto plazo Nicaragua es un país atractivo para un inversionista extranjero por las siguientes razones. Primero, el modelo que implantó Ortega se basa en 2 pilares: abaratamiento de la mano de obra y lo que se conoce ahora en el lenguaje o en el debate cotidiano, depredación de los recursos naturales. El ejemplo clásico es el oro. Entonces, sobre la base de la cooperación petrolera venezolana, Ortega construyó un grupo económico poderoso y dispuso de los recursos suficientes para entrar en tú a tú con algunos sectores de la cúpula empresarial. Entonces, ese fue el segundo elemento que le permitió, por así decirlo, disponer de palancas para cierta paz social y
apoderarse de la totalidad de la institucionalidad pública. La última alcaldía en el lugar más remoto está controlada por Ortega. ¿Qué posibilita esto? Que los inversionistas que se arreglan directamente con Ortega o con el grupo en el poder resuelven cualquier problema con una llamada telefónica. No tienen que someter los litigios, las controversias al Poder Judicial porque una llamada lo resuelve. Obviamente esa es una seguridad bastante precaria, ¿verdad? Porque cuando el litigio es entre dos que tienen la opción de hacer la llamada, ¿cómo se resuelve? Probablemente. Pero en tanto esos litigios son locales o son muy domésticos, digamos. Si hay un problema que trascienda con una empresa transnacional, eso es otra cosa, porque tiene que verse a través de reglamentos, disposiciones internacionales. Bueno, hasta ahora no han habido disputas entre empresas y en consecuencia la llamada telefónica ha sido efectiva. Entonces, por ejemplo, para un inversionista, volvemos al tema del oro, es el mejor de los mundos. Primero, porque la mano de obra es sumamente barata. Segundo, porque las regulaciones ambientales son sumamente laxas, hasta llegar al punto de hace unas cuantas semanas que Ortega de un plumazo eliminó los estudios de impacto ambiental precisamente para favorecer este tipo de inversiones. Ahora es en general, ¿no? La eliminación del en general, del estudio en general, no general, sí. para todo. Y en tercer lugar, si los mineros tienen algún malestar, entonces Ortega lleva los antimotines. Entonces, distintos poblados mineros, y esto no ha salido, entiendo, a nivel internacional, han estado prácticamente en estado de sitio, rodeados por antimotines, nadie puede salir, nadie puede entrar. En consecuencia, disciplina impuesta por un régimen represivo, mano de obra barata, laxitud en las regulaciones ambientales y la posibilidad de resolver el problema con una llamada, ese es el mejor de los mundos. La pregunta es, ¿qué tan sostenible o qué tan sólido en el momento presente son ese tipo de inversiones? Y entonces habría que ver cuál es el momento presente. Ahora, muy frágil me imagino, porque digamos, no es lo mismo que algo se sostenga sobre la base de un convenio firmado institucionalmente, con abogados, a algo que se puede hacer, que se resuelva con una llamada telefónica. Y todo un Estado de Derecho bastante frágil, ¿no? Y un Estado de Derecho sólido, frágil, precario y probablemente caro. Ahora, puede operar en contra de cualquier empresario también. Porque así como se resuelve algo en una relación dual ahí, de conveniencia, pues no hay problema. Pero si hay una fricción, un conflicto entre un empresario y el régimen, entonces cambia el asunto. Claro, ese es el problema cuando no hay Estado de Derecho y cuando no hay independencia del Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es la condición en el presente? Decía que por un lado, con el desplome de los precios del petróleo, se desplomó también el ingreso de los fondos petroleros. Con la crisis en Venezuela, igualmente se produjo una contracción en las exportaciones. Entonces, Albaniza, esta empresa que tenía un ingreso de alrededor de 500 a 600 millones de dólares anuales, ha penetrado el conjunto del tejido empresarial, aunque concentrado en los sectores claves de la economía. Entonces, ¿qué ocurre? Estados Unidos, ese otro cuento, ¿no?, impone unas sanciones a PDVSA, un cerco financiero a PDVSA. PDVSA es la empresa exportadora de petróleo de Venezuela. Tiene el 51% de las acciones de Albaniza. El otro 49% lo tiene una empresa estatal nicaragüense que es la importadora de petróleo, que se llama Petronic. Entonces aparece la embajada norteamericana diciendo, ojo, empresarios norteamericanos, oficialmente, ojo, empresas norteamericanas con sus transacciones con Albaniza, porque
el mayor accionista es PDVSA, que tiene unas sanciones oficiales por parte de la administración norteamericana. En consecuencia, ojo con las transacciones. Eso lo dijo Estados Unidos recientemente, ¿no? Hizo la advertencia. En este mes. Y justo por eso es que algunos empresarios han andado por Estados Unidos haciendo cabildeo. A eso es a lo que vamos, al tema de las inversiones, porque está directamente relacionado con esto. Entonces, ¿quiénes son los que hacen transacciones con Albaniza? Uno, los que están en el negocio del combustible. Las empresas distribuidoras, que buena parte son centroamericanas. ¿Quiénes son los que hacen negocio con Albaniza? Las empresas generadoras de energía que compran el combustible a Albaniza. ¿Quiénes tienen relaciones con Albaniza? Los bancos que reciben los depósitos y sirven para las transacciones internacionales. ¿Quiénes están relacionados con Albaniza? Los exportadores a Venezuela, que lo hacen por la vía de Albaniza. Y todo el conjunto de proveedores y compradores de las otras empresas que están en el marco de Albaniza. Entonces los inversionistas, porque los gringos le dijeron, yo lo digo en sentido metafórico, le dijeron esto a las empresas norteamericanas y a los ciudadanos norteamericanos. Entonces se lo dijeron a John para que escuche Juan, y esa es la alarma que hay con los inversionistas ahora buscando qué ir a hacer a Washington. O sea, ¿sí le puede meter un frenazo entonces a todo esto? ¿O se lo va a meter casi...? Bueno, a esto hay que agregar otra cosa que ocurrió en este mes, y es que el Congreso norteamericano, y eso tiene que ver con El Salvador también, el Congreso norteamericano realizó una audiencia donde llegó un investigador de estos centros de investigación norteamericanos e hizo la atribución de que Albaniza aparentemente está vinculado con transacciones de fondos de la FARC. Entonces eso es un segundo factor que ha provocado bastante nerviosismo en este modelo de inversión al que me refería, basado en las llamadas telefónicas, en una economía estable a partir de unos flujos que están en declinación, una disciplina social que empieza a entrar en cuestión cuando ya no hay que repartir, y bueno, esa es la situación presente. Ahora, pero entonces, en términos de la actividad económica, ¿estamos ante una burbuja? ¿O hasta dónde, digamos, cómo puede cerrar 2017? Bueno, 2017 todavía probablemente cierre con estos niveles. El problema no es estadístico, porque aún puede llegar al 5%, etcétera. El asunto es cuál es la base real en la que se sustenta esa estadística, porque este subempleado que antes recibía una gallinita o una lámina de zinc o un bono, ya no lo recibe más. Entonces la posibilidad de que... ¿Y si está pasando, perdón, esa restricción de esa entrega? O no solo está pasando, sino que ahora las láminas de zinc que se entregaban, ahora hay que pagar una parte de la lámina de zinc. Las gallinitas y los chanchitos que se entregaban, ahora hay que pagar una parte de ese bono alimentario que se llamaba, de tal forma que la fuente para alimentar el clientelismo como un soporte del modelo de Ortega, de dominación política y económica de Ortega, pues se está secando. En consecuencia, las posibilidades de que este modelo se sostenga y que sirva de ejemplo para otros países, pues en los años venideros, salvo que ocurra un milagro y que Nicaragua encuentre un chorro de petróleo o alguna cosa semejante, pues va a ser difícil seguirlo reproduciendo. Ahora, mientras tanto, Ortega todavía conserva un fuerte capital electoral. Claro. Digo porque, bueno, lo que tenemos reflejado acá es la encuesta de Sid Gallup, que también ayer la analizábamos un poco, porque Sid Gallup dice el 50% votaría por ninguno de los candidatos, y ahí tenemos un poco la estadística, ¿no? Creo que la encuentro más adelante, pero es esta justamente el que tenemos acá, sobre el tema de intención de voto,
porque el FCLN está obteniendo hasta este momento, estamos hablando de elecciones municipales que vienen para noviembre, ¿no? Sí, noviembre. El FCLN 41%, el PLC el 3%, el PLI tiene el 1%, por ejemplo, pero ninguno dice 53%. Pero volviendo, el tema es que el orteguismo entonces tiene todavía oxígeno. Sí, el orteguismo tiene dos tipos de oxígeno. Uno, también la inercia de este clientelismo que ellos han alimentado también con ilusiones. Entonces, la ilusión de la refinería, el supremo sueño de Bolívar, que no pasó de unos tanques, la construcción de una planta de aluminio que iba a invadir de aluminio a Centroamérica, un programa de riego que iba a producir 3 cosechas al año en la planicie del Pacífico, y una serie de quimeras, la mayor de ellas, la construcción del canal. Entonces, entre la gallinita y los chanchitos y los sueños de grandeza, construyó una clientela que cada vez es menor, porque en realidad llegó a tener un porcentaje significativo de la población ilusionada con que íbamos a llegar a la tierra prometida. Ese es lenguaje que se utiliza. Sí. Entonces, pero la otra cara de la moneda es que las organizaciones políticas opositoras han venido sufriendo un proceso de degradación. Esas organizaciones políticas opositoras se configuraron a la luz de un modelo político que funcionaba más o menos, ¿verdad? Con elecciones, con poder judicial, con asamblea, etcétera. No fueron constituidas para enfrentar un modelo dictatorial. En consecuencia, sí, la gente, de los ninguno, no encuentra una alternativa viable, creíble, que despierte su confianza para enfrentar al régimen de Ortega y ofrecer una alternativa que le asegure empleo, ingreso, oportunidades. Ahora, mientras tanto, a Ortega le puede resultar indiferente o le puede resultar poco que siga creciendo el porcentaje de los ninguno. Es decir, si estamos 53% puede llegar al 60% y basta con los votos que él consigue actualmente. O sea, sí, lo que pasa es que las elecciones en Nicaragua... Aunque eso pierde legitimidad con el tiempo, desde luego. No, lo que pasa es que las elecciones, y esto hay que entenderlo porque una de las claves, en Nicaragua no hay elecciones. Este es un dato de una encuesta. Ortega controla el Consejo Supremo Electoral, los consejos departamentales, los consejos municipales electorales, las juntas receptoras de votos. En Nicaragua no se cuentan los votos en las juntas receptoras de votos. En Nicaragua, Ortega decide cuánto se va a adjudicar él en términos de votación y cuánto le va a dar a su satélite. Entonces, desde esa perspectiva, lo que le interesa a Ortega es cuánto puede controlar y cómo va a controlar el malestar social que más temprano o más tarde ya está produciéndose, se va a traducir en malestar político. El problema para Ortega es la configuración de una opción que tenga la capacidad de capitalizar ese descontento expresado en los ninguno, pero que no tiene ninguna referencia electoral. A Ortega en Nicaragua desde el 2008 dejaron de haber elecciones reales. Ahora, pero ¿qué depende de una oferta política electoral que pueda surgir entonces en Nicaragua? Pero eso está en la posibilidad de unificar a la derecha, lo que parece remoto, digo, con lo que no necesariamente, no necesariamente. Yo en este momento no estoy inclinado a hablar en términos de izquierda y derecha. Estoy inclinado más bien a hablar de una opción democrática, una opción comprometida en la lucha contra la corrupción, una opción comprometida en la generación de oportunidades, tanto para empresarios como para la gente que no es empresaria. Entonces, ese es el punto. Pero en este momento hay mucha dispersión o está generándose condiciones para que entonces todos estos sectores puedan irse agrupando alrededor de estos elementos que está mencionado. En este momento estamos en un momento bastante difícil porque realmente no está todavía
tomando forma una opción que capitalice ese descontento. Ese es el desafío para las fuerzas democráticas en Nicaragua. Bien, tengo que hacer una pausa comercial, la última. Cuando regresemos, ¿hasta qué punto, digamos, lo que está ocurriendo en Venezuela, el recorte del flujo de dinero hacia Nicaragua, hacia Petroniga, Albaniza y demás, puede significar también que el régimen de Ortega entonces comience a enconcharse todavía más, tratando de protegerse por lo que puede venir, justamente por lo que estamos hablando? ¿Hasta dónde eso puede ser incluso más contraproducente para la realidad que vive ese país? Vamos a una pequeña pausa, regresamos con más. Universidad Gerardo Barrios, líder en gestión del conocimiento. Ya regresamos. Enrique, el contexto que está viendo Nicaragua es interesante, digo, porque, bueno, claro, la bonanza que tenía Venezuela se está acabando, toda la presión que Donald Trump de alguna forma está ejerciendo sobre Venezuela es impresionante, ¿no? Bueno, lo más reciente, la eliminación de visas de turismo y de negocios para los funcionarios venezolanos y también sus familiares, las repercusiones que esto ha tenido, bueno, la advertencia misma que usted decía que se había hecho desde Estados Unidos sobre el tema de la posible, la actividad de narcotráfico, de lavado de dinero, sobre todo este tema, sobre todo con la FARC, ¿no?, de Colombia. Pero está lo de la NICA también, que está sobre la posibilidad entonces de que esto pueda imprimir más presión, digamos, al régimen. Pero hasta dónde, la pregunta que dejaba planteada en el segmento pasado es, hasta dónde esta circunstancia, por ejemplo, puede volver o endurecer más todavía el régimen. Sí, esto rápidamente hay que situarlo también en perspectiva histórica. Ortega no sabemos dónde dejó abandonado o se le olvidó sus antiguas convicciones ideológicas. Puso la locomotora de la historia al revés y en lugar de conducir al país hacia el siglo XXI, lo está conduciendo hacia el siglo XIX o XVIII. O sea, un proceso regresivo. Un proceso regresivo. ¿Cuáles han sido las principales taras históricas que nos han conducido a tragedia y más tragedia en la historia de Nicaragua? Uno, el que llega al poder se aferra y busca por cualquier mecanismo cómo permanecer en el poder. Bueno, Ortega está iniciando su tercer periodo después de haber sido presidente en los 80. Segundo, la concepción del Estado como patrimonio de un grupo político, en este caso como patrimonio familiar. Entonces, los instrumentos de poder se utilizan como instrumentos de acumulación económica. Tercero, la cooptación del ejército y de la policía para colocarlo al servicio de la voluntad de quien ejerce el poder. En tanto tenga recursos suficientes en cuanto tenga recursos que distribuir. En cuarto lugar, la exclusión de las fuerzas políticas adversas. Todo esto lo ha venido construyendo Ortega. Y por último, la pretensión de perennizar en la familia el poder. Entonces, en Nicaragua, Anastasio Somoza García estuvo en el poder de 1934 a 1956, en que fue balaceado cuando se preparaba en la fiesta de proclamación de su candidatura para una reelección más. Anastasio le sucedió su hijo Luis Somoza. La historia reciente o relativamente reciente es con Anastasio Somoza Debayle. Entonces, ¿qué hizo Ortega? Ortega acabó con el Frente Sandinista, acabó con la dirigencia histórica del Frente Sandinista y colocó a su esposa como vicepresidenta, sembrando la semilla de una nueva dinastía. En consecuencia, aquí estamos frente a un escenario que se caracteriza, por un lado, por el declive económico, político y social del régimen, pero por otro lado,
con las pretensiones de acumular más poder político, más poder económico y perennizarse por la vía familiar. Entonces, allí lo que está algo, como se dice en boxeo, de pronóstico reservado. Con los enfermos no sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos entrando en una etapa complicada, en una etapa en la que Daniel Ortega, después de todo este recorrido hacia atrás, tiene la posibilidad de abrir el sistema para que el mismo grupo económico y político que él expresa ahora pueda tener una continuidad y no lo que pasó con el somocismo que quedó arrasado, o cerrarlo y en consecuencia las posibilidades de entrar en confrontación más temprano o más tarde, pues uno las puede ver en el horizonte. Ahora, el futuro contexto político de Nicaragua, entonces, ¿de qué va a depender? ¿Más de lo que haga o no haga Ortega o lo que puedan hacer las fuerzas sociales, el agrupamiento de organizaciones, de movimientos, por ejemplo? Hay un conjunto de factores que hay que considerar. Una de las palancas de sustentación de Ortega ha sido los sectores empresariales de mayores recursos. Ese es un actor relevante. Otro actor relevante, el grupo económico que se ha construido alrededor de Ortega, que también tiene intereses. Ahora, perdón, el actor relevante más importante, que es el sector empresarial, hoy sí puede verse en una condición difícil. En este momento, eso sí lo puede hacer que cambie un poco. En este momento ya empiezan a mostrar síntomas de que lo que ven hacia adelante no les da mayor seguridad y en consecuencia también empezaron a moverse. Ahora, eso puede ser una buena noticia para la democracia, digo, en términos de que puede abrir otras posibilidades. Eso puede ser una buena noticia si a la par se configura una fuerza política confiable, decente, sobre todo, de gente y decente. Otro factor aquí, en el caso de Nicaragua, y esto es indeseable, desagradable para mí decirlo, otro factor es Estados Unidos. Permanentemente ha sido un factor para mí indeseable, pero si yo vuelvo la espalda a esa realidad, pues no estoy en la realidad. Ese es un tercer factor. Pero en este caso Ortega se ha vuelto su mirada para Rusia, para China. Claro, lo que pasa es que en el caso de China, el canal, como usted lo decía, al final terminó un cuento chino, ¿no? O sea, exactamente, un cuento chino. Pero ha vuelto la mirada hacia otro lado y ya jugando en la geopolítica entonces. A veces uno dice, bueno, estamos otra vez en una perspectiva de regresión hacia la Guerra Fría o de qué estamos hablando. Sí, nosotros decimos en Nicaragua que nos están metiendo otra vez Ortega, principalmente en las patas de los caballos, ¿no? ¿Con qué objeto comprarle a Rusia 80 tanques? ¿Para qué sirven 80 tanques en el país supuestamente más seguro de Centroamérica? ¿Para qué suscribir un convenio con Rusia de cooperación espacial? ¿Qué tiene que ver Nicaragua con la estratosfera y con el espacio? ¿Para qué suscribir un convenio con Rusia para posibilitar que atraquen en los puertos nicaragüenses naves de guerra rusas? Entonces, no estoy diciendo que un país en ejercicio de su soberanía pueda realizar los convenios que convengan al país, pero convenios que corren el riesgo de meternos en las patas de los caballos, pues habría que ver cuál es la sensatez de transitar por esa ruta. Ahora, pero la relación comercial más importante la tienen en Nicaragua siempre con Estados Unidos. Las mayores inversiones, el CAFTA, el primer socio comercial, la principal fuente de turismo y la principal fuente de remesas es Estados Unidos. Remesas, turismo, inversiones y exportaciones. Pero es que esto es parecido a lo que está ocurriendo acá. Uno dice, en términos de conveniencia, ¿qué es lo que conviene más? O sea, nosotros tenemos allá casi 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, TPS a las posibilidades de que se elimine, por ejemplo, para 180,000 salvadoreños, pero acá la consolidación siempre ha sido, en términos de la política, la diplomacia, digamos, de este gobierno ha sido con Venezuela, ¿no? Entonces aquí todo el mundo también se pregunta eso, bueno, pero ¿por qué? Si lo que conviene al país es fortalecer más las relaciones de cooperación económica, humanitaria, de todo tipo, es con Estados Unidos. Pero se camina a veces en lo que uno puede creer es un contrasentido, pero es ideológicamente
Sí, yo creo que no es preciso tener una posición de genuflexión frente a Estados Unidos. La realidad son esas relaciones económicas. Una cuestión es tener una posición digna y me parece que es posible, a pesar de que nuestros países sean pequeños, tener una posición digna. La opción no está entre la genuflexión y la confrontación. Creo que hay un camino de dignidad por el que podemos transitar en las relaciones internacionales, porque aquí con Chávez, ¿verdad? Esta cuestión soberana, etcétera, etcétera, y entonces llegaba Chávez y Ortega saltando y haciéndole barra a Chávez. ¿Qué soberanía es esa? Allá llegaba el gerente de Albaniza y decir, aquí en Nicaragua estamos construyendo un modelo, etcétera, etcétera. ¿Qué soberanía es esa? Uno es soberano, un país es soberano frente a todos, claro, y en primer lugar frente a sí mismo. Y no puede haber soberanía si se respeta la voluntad expresada en el voto. Si la gente no tiene posibilidades de expresar su voluntad en el voto, no hay voluntad, no hay soberanía popular, y en consecuencia los discursos de soberanía hacia el exterior no son más que eso, discursos demagógicos. Ahora bien, porque ya estamos casi cerrando, entonces, ¿qué va a pasar en noviembre en las elecciones? Más de lo mismo, la Organización de Estados Americanos está por llegar también con una misión de observadores. ¿Cuál es el papel? ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde legitima lo que está pasando? Bueno, el año pasado hubo una farsa electoral y la población rechazó masivamente esa farsa con una abstención que se estima en el 70%, algo absolutamente inédito en la historia electoral del país. Ahora están repitiendo el mismo escenario, con la diferencia de que llegó a un acuerdo Ortega con Almagro que para nosotros es inexplicable, ¿verdad? Y entonces designa como jefe de misión de observación electoral a un funcionario que ha venido en otras oportunidades a avalar las elecciones anteriores. En consecuencia, aquí, farsa la vez pasada, farsa ahora. No hay proceso electoral en Nicaragua en el que los votos sean efectivos. Bueno, se nos fue el tiempo, Enrique, gracias por estar con nosotros. A ver si entonces en otra oportunidad tenemos chance de conversar, y bueno, como estos países se mueven mucho, ¿no? Entonces tendremos otro contexto para conversar y analizar. Muchísimas gracias, sobre todo con El Salvador, que hay tantos vínculos, tantas semejanzas, y seguramente las historias de nuestros dos países van a seguir enlazadas en el futuro. De acuerdo. Terminamos de esta forma de conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Buenas tardes. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto.